Hola, mi nombre es Mauricio Delgado y esta es mi evidencia del examen integrador. Bueno, les voy a platicar sobre los conceptos que vimos durante el curso, este mes intensivo, y en cómo lo aplicamos en las actividades que hicimos durante el curso. Bueno, un poco los temas que vimos este curso fue falsas identidades, la construcción de esta, violencia estructural, falta de reconocimiento, privilegio y desigualdad, hegemonía y inclusión. Entonces, esos son un poco los conceptos que vimos y ahora voy a mencionar cómo los vimos dentro de las actividades. Bueno, actividades que realizamos en equipos. Desde el primer inicio de clases formamos grupos y estas son un poco las actividades que hicimos. Hablamos de la violencia estructural, donde platicamos donde hay veces que en la sociedad a ciertos grupos de personas no se les da el espacio necesario para vivir o los recursos necesarios que necesitan para una buena educación. Y pues todo eso se refiere a la violencia estructural de la ciudad, de las casas donde viven, si la escuela le faltan mesas o no hay sillas para que se sienten, todo eso es violencia estructural. O si en las casas no hay espacio para que quepan todos los que deben de vivir, pues eso cae donde violencia estructural. Si las calles no están amplias necesariamente para que quepa un carro o algo así, pues eso cae dentro de la violencia estructural. Otra actividad que fuimos fue la identidades falsas y nuestro equipo se enfocó en el antisemitismo en Alemania, que fue en contra de los judíos. Esto habla de la discriminación ante los judíos, que pues es falsa porque se formó a partir de pruebas erróneas, hablaban de que históricamente y socialmente y científicamente eran considerados una raza inferior por los alemanes, es decir, los alemanes no los consideraban uno de ellos y por eso se construye esta identidad falsa a la que sufrieron los judíos de discriminación y violación a los derechos humanos y pues mucho más. Luego hablamos de otra actividad, de la construcción de identidad falsa, que fue cómo se llevó a cabo todo esto, y pues se habla que después de la Guerra Mundial, que se hizo el Tratado de Versalles, pues Alemania quedó muy afectado y la gente buscaba gente a quien culpar. Y entonces, pues de todo esto viene Hitler y otras personas, a causa de esto, empiezan a echar la culpa a los judíos y entonces toda Alemania se empezó a unir porque pues después de la Primera Guerra Mundial quedaron muy afectados. Y en base a esto les dieron, fue por culpa de los judíos. Y entonces empezó toda esta discriminación y pues lo que es una identidad falsa. Hasta investigamos que como en los discursos Hitler decía que científicamente comprobado que los judíos es la razón de todo esto, que llevan siendo perseguidos desde antes y que no son igual que nosotros, son inferiores. Ahora otra actividad habla de la lucha por el reconocimiento. En esta actividad nosotros hablamos de la muerte de Masha Amini, que era una mujer árabe o musulmán que fue asesinada por policías. Ella tenía 22 años y fue asesinada por no tener el velo bien colocado. El velo es lo que se ponen las mujeres. Y pues esto causó un chorro de protestas en el país y mundialmente, que pues fue una discriminación total, fue un acto de violencia sin soporte, o sea, sin razón. Y pues hubo protestas en todos los países, pero más que nada, pues ahí en los países árabes. Las mujeres protestaban, las protestas se consideraban como una protesta antigubernamental, que significa en contra del gobierno, ya que pues fue asesinada a causa de policías y todo esto pasa en países árabes porque las leyes están mezcladas con la religión y eso es algo que pues se ve mal. Y pues también
el tema era la falta de reconocimiento porque no se reconoce el derecho a las mujeres, que no tienen que por qué llevar este tipo de leyes, de tener el velo todos los días puesto, todo este tipo de cosas. O sea, por eso se peleó, por eso fue la protesta, que duró muchos meses después del incidente, porque fue algo muy grande. Entonces para eso se luchó, el reconocimiento de las mujeres. Y por último, otra de las actividades que, que desarrollamos fueron las ciudades incluyentes, que era la comparación entre dos ciudades. Nosotros nos fuimos por la ciudad de Lima, Perú, y la ciudad de México, CDMX. Y lo que constituye, o a lo que se hablaba en esta actividad, es que una ciudad incluyente es aquella que tiene espacios públicos, que debe garantizar los derechos y acceso a todos los ciudadanos, es decir, debe ser accesible por todos y no debe violar ningún derecho. Una ciudad incluyente debe tener inclusión económica, social y espacial. La económica significa que tiene que tener una generación de empleos, o sea que la gente pueda conseguir empleos. La inclusión social refiere a que todos sean igualdad de derechos, que todos tengan igualdad de derechos y participación para todos. Y la inclusión espacial significa que tenga servicios de precio asequibles, o sea, es decir, que todos lo puedan pagar con un sueldo normal, y que tenga acceso a infraestructura de forma autónoma, es decir, que si hay un restaurante, hay un parque, que tenga rampa para gente con sillas de ruedas. O sea, lo que se refiere es que cualquiera puede entrar en cualquier condición por sí mismos. Eso es lo que se refiere de forma autónoma, acceso a infraestructura de forma autónoma. Bueno, entonces con eso concluimos las actividades que vimos durante las clases. Entonces los conceptos que vimos fue falsas identidades, inclusión, violencia estructural, falso reconocimiento o lucha de reconocimiento, al igual que hegemonía, que era la superioridad de algo, como se vio en lo de antisemitismo en Alemania. Y pues sí, con eso concluyo mi evidencia. Muchas gracias.